Durante su cátedra en Atenas, Platón dijo que su maestro Sócrates había definido al hombre como un animal bípedo sin plumas. Al escuchar esto, Diógenes buscó un pollo, le quitó las plumas, se dirigió a la escuela de Platón y arrojó al animal a los pies del filósofo diciendo: «He aquí un hombre». Aunque a veces insistir en que los términos sobre los que se discute puede parecer una pérdida de tiempo, lo cierto es que resulta aún más infructuoso tener una discusión en la que los conceptos sobre los que se discute han sido pobremente definidos. Supongamos que alguien nos pregunta si creemos en la existencia de pie grande. Antes de aventurarnos a responder, la pregunta lógica es ¿qué es un pie grande? A lo que se nos responde que pie grande es un primate que mide entre 1,83 m y 2,16 m de altura, que puede llegar a pesar hasta 160 kilogramos, que habita en los bosques de América del Norte, camina erguido y deja huellas de 60 centímetros en el suelo. Para aceptar la existencia de tal criatura, quizá algunos se sentirán satisfechos con el testimonio de alguien que dice haberlo visto. Para otros, será necesaria la opinión de algún experto. Otros podrán pedir ver ilustraciones, huellas, fósiles o videos de la criatura. Y habrá quien no se sentirá satisfecho sino hasta ver un espécimen vivo para aceptar que pie grande es real. Ahora supongamos que cuando preguntamos qué es un pie grande, se nos dice que es un animal que tiene 3 y 4 patas al mismo tiempo. La reacción inicial sería entonces pedir alguna aclaración. ¿Acaso eso significa que el pie grande tiene 3 patas en una etapa de su vida y 4 en otra? ¿O que algunos ejemplares tienen 3 patas mientras otros tienen 4? Nuestro interlocutor insiste en su definición. Un pie grande es un animal que tiene 3 y 4 patas al mismo tiempo y en el mismo sentido. La definición que se nos ofrece resulta en una contradicción en términos, ya que las características que se nos presentan son mutuamente excluyentes. Bajo esta definición, buscar evidencia no solo resulta imposible, sino innecesario. Definido de tal forma, podemos concluir sin mover un solo dedo y sin levantarnos de nuestro asiento que un animal así no solo no existe, sino que no puede existir. Cuando se discute acerca de la existencia de Dios, la conversación suele seguir el mismo patrón. Los no creyentes afirman que no existe suficiente evidencia para concluir que Dios es real, mientras que los apologistas por su lado o afirman que la evidencia claramente apunta a la existencia de su Dios, o que los no creyentes exigen demasiada evidencia. Al final, cada lado se va sosteniendo su opinión inicial. El problema reside en que, aunque los apologistas afirman creer en la existencia de Dios y pueden dedicar su vida a adorarlo, rara vez se toman la molestia de definir a qué se refieren cuando hablan de Dios. So my question is simply, what is your definition of God? Say that God is the being which is described by the conclusions of these arguments, namely, a beginningless, uncaused, timeless, spaceless, immaterial, enormously powerful, personal creator and designer of the universe who is the locus of absolute moral value and who exists with metaphysical necessity. Consideramos los 3 atributos fundamentales que le son comunes a las definiciones que nos ofrecen los apologistas acerca de su Dios, a saber, que es inmaterial, que es omnipresente y que es atemporal. En lo que respecta al primer atributo, nos encontramos con el problema de que se trata de un atributo negativo. No se nos dice lo que Dios es, sino lo que no es. Si alguien nos pregunta lo que es un pie grande, nos podríamos pasar días diciendo lo que no es, por lo que resulta más útil citar atributos positivos. Pero lo que es peor aún, es que cuando los apologistas nos dicen que Dios es inmaterial, están admitiendo de facto que su Dios literalmente está compuesto por nada. ¿Y cómo podría una entidad que está compuesta de nada interactuar con el mundo material? Una mente no material no podría causar siquiera que la hoja de un árbol se moviera, ni hablar de milagros tan colosales como separar el agua de los mares o detener el sol en el cielo. Y la mayor dificultad al respecto surge al afirmar que una mente no material creó el universo material en el que existimos. ¿Cómo podría algo que está hecho de nada crear materia? La segunda característica que se nos ofrece acerca de Dios es que es omnipresente, es decir, que Dios se encuentra presente en toda ubicación espacial. Esto es, Dios lo mismo está en una iglesia que en un prostíbulo, dentro y fuera de la atmósfera terrestre,
por encima de las aguas del mar, pero también dentro de ellas. El problema con este atributo es que nunca se nos ofrece un método para establecer la existencia espacial de Dios. En un enunciado como la plancha está en la habitación, podemos comprobar que la plancha está en la habitación por medio de los sentidos. En el caso de Dios se afirma que debe estar en la misma habitación que la plancha y de hecho ocupando el mismo espacio que la plancha, pero no es posible detectarlo pesándolo, viéndolo o tocándolo. De hecho, dado que Dios se define como una entidad no material, no resulta posible, aún en principio, detectar la presencia de Dios con respecto a otras entidades espaciales como una habitación. La solución de los apologistas consiste en afirmar que Dios no existe en el espacio, o en otras palabras que es aespacial, pero al mismo tiempo afirman que su Dios interviene en eventos que ocurrieron en lugares, como cuando dicen que ayudó a concebir a una virgen en lo que ahora conocemos como Palestina, o que separó las aguas del Mar Muerto en Egipto. Pero, ¿qué sentido tiene afirmar que Dios intervino en una ubicación espacial como Egipto y al mismo tiempo decir que Dios no existe en el espacio? De hecho, siempre que afirmamos que algo existe, lo hacemos en referencia a su ubicación en el universo espacio-temporal que habitamos. Lo que me lleva al siguiente atributo. Los apologistas afirman que Dios existe más allá del tiempo o fuera del tiempo. Pero, ¿qué significa eso realmente? El apologista cristiano C.S. Lewis escribió acerca de Dios y su relación con el tiempo. Casi con certeza, Dios no está en el tiempo. Su vida no consiste en momentos que se siguen del uno al otro. Si 1 millón de personas están rezándole a las 10:30 esta noche, Él no necesita escucharlos a todos en ese pequeño fragmento al que llamamos 10:30. 10:30 y cada otro momento desde el inicio del tiempo está siempre presente para Él. Si quieres ponerlo así, Él ha tenido toda la eternidad para escuchar a la oración de una fracción de segundo del piloto mientras su avión se estrella en llamas. Lewis empieza diciendo que Dios no está en el tiempo, pero la descripción que da inmediatamente después es sobre una entidad que existe en todo momento. La idea de que Dios existe fuera del tiempo plantea problemas que resultan irresolubles para los apologistas. En primer lugar, cualquier acción presupone la existencia del tiempo. Decir Pedro aprendió francés necesariamente implica dos momentos temporales, uno en que Pedro no sabía francés y uno en que sí sabe francés. Hablar de un Dios que existe fuera del tiempo es hablar de un Dios incapaz de realizar cualquier acción, y esto desde luego no es lo que los apologistas creen. Ellos creen en la existencia de un Dios que interviene en el mundo material y en la misma línea del tiempo en que los humanos existimos. Creen, por ejemplo, que Dios intervino ayudando a concebir una virgen, lo que necesariamente implica un momento en que la virgen no estaba encinta y un momento en el que sí lo estaba. Y decir que Dios creó el universo implica un momento en que el universo existía y un momento en el que no existía. Un Dios que existe fuera del tiempo es un Dios incapaz de realizar cualquier acción, y un Dios que existe en todo momento y en ningún momento es un concepto autocontradictorio. Y como si todo lo anterior no fuera lo suficientemente problemático, los cristianos tienen una dificultad adicional al afirmar que su Dios es 3 dioses y un solo Dios al mismo tiempo y en el mismo sentido. No que adoran a 3 dioses, no que adoran a 3 entidades que comparten atributos divinos, no que adoran a 3 partes distintas de un solo Dios, sino que su Dios es un solo Dios que existe en 3 personas. Los apologistas cristianos no pueden aceptar que adoran a 3 dioses, o que Jesús es más Dios que Dios Padre, o que el Espíritu Santo en realidad no es Dios. Esto los obliga a aceptar como cierta la clara contradicción de que en este caso al menos 3 es igual que 1. Pero lejos de admitir que esto es una clara contradicción, la respuesta que otorgan es que este, como el resto de los atributos divinos, está más allá de la comprensión humana. Because God is unique. God can't be compared with anything or anyone else in the world. God can't be classed with other things that are in the world. And so the human mind finds it extremely difficult to grasp what this unique, supreme good is. Los apologistas son libres de declarar que su Dios está más allá de la comprensión humana, o que los humanos simplemente no somos lo suficientemente inteligentes como para entender la naturaleza de Dios. Pero ¿qué sentido tiene entonces adorar una entidad que no entendemos y que no somos capaces siquiera en principio de comprender? ¿Cómo es posible creer en algo si no se es capaz de entender qué es lo que se supone que debemos de creer? En resumen, el Dios de los cristianos es un Dios que, en sus propias palabras, está hecho de nada. Existe en ningún momento y a la vez en todo momento. Existe fuera del espacio, pero en toda ubicación espacial. Y es 3 y 1 al mismo tiempo y en el mismo sentido. Definido de tal manera, ni siquiera es posible buscar evidencia que apoye la existencia del Dios de los cristianos. Un Dios así no solo no existe, sino que no puede existir. Del mismo modo y por las mismas razones que no existen los solteros casados, los triángulos cuadrados o los animales que tienen 3 y 4 patas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Así que la próxima vez que un apologista cristiano te diga que su Dios es real o que es la causa más probable del universo, asegúrate de que primero te diga qué carajo es Dios.